Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por honrarnos con su audiencia una vez más. Hoy es viernes 24 de abril del año 2026. En este día se celebra el aniversario de la gesta patriótica constitucionalista de la Revolución de Abril del año 1965. Una gesta patriótica cívico-militar que buscaba restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch, derrocado en 1963, y la Constitución democrática de ese año. Una gesta con valores y propósitos que lamentablemente la mayoría de los dominicanos parecen haber olvidado. Sin embargo, en esta edición de EduTalk, deseo hablarles sobre el colapso de la evaluación de desempeño docente, que se ha producido en esta semana al tener que suspenderse el ejercicio de rendimiento profesional que los docentes del país estaban llamados a realizar en línea, en la plataforma informática que las autoridades del Ministerio de Educación han contratado para esos fines. En mi caso, fui miembro fundador de esa Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación desde el primer día, y estuve en esta durante casi 3 años. Me tocó estar en esa comisión en calidad de presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, y también como asesor técnico de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, mientras era el director del observatorio educativo de ese gremio, el cual fundé en el año 2019 y del cual salí en el mes de enero pasado. Durante los 3 años que estuve en esa comisión, desde el año 2022, insistí en cada reunión en que para realizar la evaluación de desempeño docente, las autoridades debían hacer una licitación pública, para de esta forma garantizar que el desarrollo de la plataforma digital de la evaluación fuera desarrollada mediante un proceso competitivo por una institución reconocida con experiencia en este tipo de evaluaciones. Sin embargo, durante los 2 años de gestión del exministro Ángel Hernández y del viceministro Fran de Olio, estos se negaron a realizarla y hasta llegaron a firmar un contrato ilegal con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, por casi 600 millones de pesos, por lo cual fueron sometidos a la justicia tanto por nosotros, DR TESOL, como por la ADP, y al final tanto el presidente de la República como el Tribunal Superior Administrativo y la Dirección General de Compras y Contrataciones entendieron que ese contrato era ilegal. De esa forma, perdimos los 2 primeros años de trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente por la corrupción y la obtusidad de un exministro que hizo lo que quiso con el Ministerio de Educación sin que al día de hoy haya pagado las consecuencias por sus actos. A pesar de esto, en la gestión del presente ministro, Luis Miguel de Camps, también se negaron a hacer la licitación pública que se requería para el desarrollo de la plataforma informática de la evaluación de desempeño docente, y violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, le asignaron grado a grado el desarrollo de dicha plataforma a la empresa local EPSI, la cual ha trabajado en alianza con una empresa internacional denominada Hound Technology, sin ningún nivel de transparencia. Digo que en este proceso no ha habido transparencia porque, en violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, cuando nosotros solicitamos al Ministerio de Educación copias del contrato que se ha firmado para el desarrollo de la plataforma informática de la evaluación de desempeño docente que ha colapsado esta semana, el Ministerio de Educación se ha negado a entregarnos dicha información, alegando literalmente que en sus archivos no reposa el contrato para el desarrollo de la plataforma digital de la evaluación de desempeño docente. Por lo tanto, es importante que la comunidad educativa recuerde que todo lo que ha tenido que ver
con el diseño de la plataforma digital de la evaluación de desempeño docente ha sido hecho al margen de la ley y sin ninguna transparencia ante los evaluados, ya que en el futuro, cuando salgan los resultados de esta evaluación a los docentes, todos estos incidentes tendrán un peso, un espacio específico en la calificación, los incentivos y la opinión pública sobre el desempeño de los docentes de escuelas públicas. Pero quien también ha jugado un papel decepcionante, inexperto y populista en este proceso de evaluación de desempeño docente ha sido la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Yo, que fui asesor técnico de la ADP para esa comisión de evaluación de desempeño, responsablemente les reitero que mi salida de la ADP se debió esencialmente a todas las diferencias que tuvimos sobre el mal manejo y las posiciones erróneas que tenía la mayoría de los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio con relación a la evaluación de desempeño docente. Lamentablemente, se trata de dirigentes magisteriales sin el dominio técnico del sistema de carrera docente de la República Dominicana que se requiere para tomar las decisiones técnicas que demanda este tipo de evaluación, que no quisieron hacer caso a lo que realmente debía hacerse. Yo les recomendé que se exigiera al Ministerio de Educación las licitaciones necesarias y se negaron. En el afán de hacer la evaluación cuanto antes y como sea, decidieron sacarme de la Comisión Técnica de la Evaluación de Desempeño a solicitud de las autoridades del Ministerio de Educación, porque las autoridades del MINERT no tenían cómo responder a mis cuestionamientos técnicos y no estaban dispuestas a hacer la evaluación de desempeño docente con el rigor técnico y legal que requiere el sistema de carrera docente de la República Dominicana y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. De esta forma, los voceros oficiales del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, sin tener el dominio técnico necesario, se dedicaron por meses a repetir ante los docentes todo lo que les informaban las autoridades del Ministerio de Educación, porque no tenían ninguna capacidad técnica para validarlo o simplemente por complicidad. En particular, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, y Menegildo de la Rosa, secretario de comunicación de la ADP, se pasaron meses en los medios de comunicación garantizando a los docentes que todo estaba listo para la evaluación y diciéndoles que ellos eran las únicas voces autorizadas para hablarles sobre el tema de la evaluación, aunque ninguno de los dos cuenta con ningún dominio técnico en el área de evaluación educativa ni de informática educativa. Por lo tanto, ellos dos deben igualmente asumir ahora la responsabilidad oficial de este fracaso. Sin embargo, de lo que ahora quiero advertirles es sobre la siguiente etapa de la evaluación de desempeño docente y sobre la forma irresponsable, sin fundamento y sin preparación, en que insisten tanto el MINERT como la ADP en continuar con la evaluación de desempeño docente. Tras el fracaso de la quinta etapa de la evaluación, lo cual se basó en los errores de la plataforma digital, ahora se quiere forzar a los docentes a continuar a la sexta etapa, que consiste en la observación de clases en las escuelas públicas y en la evaluación de la planificación de esa clase observada. Aunque a los docentes se les ha dicho que la próxima semana iniciará la observación de sus clases, a esta fecha ni siquiera se ha entrenado a los pares evaluadores que realizarán las observaciones sobre el uso de la plataforma digital, donde deberán digitar los datos sobre los docentes que les corresponde evaluar y los centros educativos en que estos se encuentran, y en la que tendrán que programar las visitas a los docentes para evaluarlos y luego registrar los resultados de la evaluación manual que harán a la clase observada y a la planificación. Al respecto, como ingeniero de sistemas de computación y como evaluador y acreditador internacional certificado, deseo alertarles que es imposible realizar una sexta etapa evaluativa como lo plantean la ADP y el MINERT, con la calidad y el rigor que requiere el sistema de carrera docente de la República Dominicana, y que si lo hacen así, la evaluación de desempeño docente será un fracaso aún mayor de lo que lo ha sido hasta esta fecha.
Lo primero es que los mismos evaluadores todavía no han sido entrenados sobre el uso de los módulos que tendrán que usar en la plataforma para subir los datos de las planificaciones y las observaciones de clases que les corresponden evaluar. En realidad, un entrenamiento de ese tipo requiere semanas de trabajo, no unos cuantos días como proponen el MINERT y la ADP. De hecho, presten mucha atención, ya que les tengo una primicia. Los mismos evaluadores todavía no se han enterado de que, aunque a ellos se les ha entrenado para registrar la observación de clases a través de una pauta etnográfica, en la cual están llamados a anotar únicamente hechos, comportamientos, interacciones y descripciones contextuales, en realidad, la forma en que tendrían que subir los datos observados es a través de indicadores. Algo totalmente distinto. O sea, distinto al formato de recolección de datos de aula en el que se ha entrenado a los evaluadores hasta el día de hoy. Este tipo de trabajo realmente requiere de semanas de entrenamiento y de mucha pericia técnica si se aspira a hacerlo correctamente y con la objetividad científica que requiere una evaluación de desempeño docente auténtica. No de unos cuantos días, como ahora proponen hacerlo el MINERT y la ADP. Pero lo más preocupante de todo esto es que tanto la ADP como el Ministerio de Educación se han embarcado en desarrollar una evaluación de desempeño docente en una plataforma digital de la cual todavía no se ha completado su desarrollo. O sea, que están usando a los docentes y a los evaluadores como conejillos de indias para poner a prueba una plataforma de evaluación que no es todavía un producto terminado. Esto es totalmente inaceptable e ilegal. Con esto, el Ministerio de Educación y la ADP están violando el derecho de los docentes de las escuelas públicas dominicanas a una evaluación auténtica, objetiva y justa. Es importante que todos sepan que en términos de desarrollo de software, en estos momentos, la plataforma de evaluación de desempeño docente se encuentra en la etapa de desarrollo que se conoce técnicamente como la UAT, o sea, por sus siglas en inglés, la etapa de pruebas de aceptación. Esta es la etapa que precede al lanzamiento o la instalación final de una plataforma y se usa para que los usuarios registren y corrijan cualquier tipo de defecto o error en la misma. Entonces les pregunto al MINERT, AMPROTET y a la ADP, ¿es legal y científicamente correcto realizar una actividad tan seria como la evaluación de desempeño docente en una plataforma que todavía está siendo puesta a prueba? La respuesta legal y científica es no. En términos técnicos, realizar la evaluación a la observación de clases y a la planificación de los docentes en una plataforma que todavía está en la etapa de pruebas de aceptación del usuario constituye un error, un serio error, por lo siguiente. Primero, realizar la evaluación a la observación de clases y a la planificación de los docentes en la etapa de pruebas de aceptación del usuario genera un riesgo elevado de sesgos y errores de medición debido a la falta de competencia operativa, ya que en la etapa de pruebas de aceptación del usuario, los evaluadores aún están en fase de adquisición de competencias. Si se les exige observar clases y registrar hallazgos en una plataforma nueva, la probabilidad de cometer errores de registro, por ejemplo, omisiones, duplicidades o clasificación errónea de atributos, aumenta exponencialmente. En consecuencia, los datos recogidos serán poco confiables y susceptibles de sesgos sistémicos, comprometiendo la validez y la confiabilidad de la evaluación de desempeño docente. En segundo lugar, realizar la evaluación a la observación de clases y a la planificación de los docentes en la etapa de pruebas de aceptación del usuario también genera problemas de usabilidad y de adopción temprana que degradan la calidad de los datos. En fases iniciales de la etapa de prueba de aceptación del usuario, las interfaces suelen presentar flujos incompletos, ayudas contextuales insuficientes y posibles errores. La curva de aprendizaje de los evaluadores es pronunciada y puede generar una frustración que se manifieste como registro apresurado, saltos entre módulos o uso inconsistente de los criterios de evaluación. En consecuencia, la calidad de los datos
de la observación de clases y la planificación se ve afectada por errores de interfaz y malinterpretación de criterios de evaluación. En tercer lugar, insistir en realizar la evaluación a la observación de clases y a la planificación de los docentes en la etapa de pruebas de aceptación del usuario también compromete la calidad de los datos para la integración incompleta de sistemas. Una plataforma en etapa de prueba de aceptación del usuario, en la que se prueban módulos de registro, observación y planificación, puede no estar plenamente integrada con los otros sistemas. La recopilación de datos puede verse obstruida por errores en exportación o importación, mapeo de criterios o por falta de sincronización en tiempo real. Por lo tanto, esto genera un riesgo de pérdidas de datos, duplicación de registros, inconsistencias entre evidencias de observación y planificaciones asociadas, dificultando la trazabilidad y la auditoría posterior del desempeño docente. En cuarto lugar, insistir en realizar la evaluación a la observación de clases y a la planificación de los docentes cuando todavía se está en la etapa de pruebas de aceptación del usuario compromete la validez y la confiabilidad de la evaluación de desempeño docente, ya que éstas se ven afectadas por una ventana de entrenamiento insuficiente y precoz. El sistema de carrera docente de la República Dominicana exige que en la evaluación de desempeño docente se tengan criterios claros, operativización de dimensiones y cursos de calibración entre evaluadores para obtener alta validez de criterio y congruencia entre evaluadores. En consecuencia, sin calibración adecuada y periodo de entrenamiento suficiente, las evaluaciones pueden carecer de consistencia y generar una alta variabilidad entre evaluadores y también de la validez de constructo medido. Por último, en quinto lugar, realizar la evaluación de observación de clases y a la planificación de los docentes en la etapa de pruebas de aceptación del usuario genera riesgos de cumplimiento, de ética y de confidencialidad, exacerbados en entornos inmaduros. La observación docente y la evaluación de su planificación implican datos sensibles. En un sistema recién desarrollado puede existir fallas de seguridad, acceso no autorizado, filtración de datos o deficiencias en la gobernanza de datos para la conservación, la privacidad o el control de auditorías posteriores. En consecuencia, esto también implica un riesgo legal y ético por manejo inapropiado de datos personales de desempeño, posibles incumplimientos normativos y pérdida de confianza de docentes y autoridades. En conclusión, desde el punto de vista técnico y legal, es muy obvio que no están dadas las condiciones para continuar con la sexta etapa de la evaluación de desempeño docente y que las autoridades y la ADP han fracasado en su desarrollo por no haber garantizado la transparencia, la legalidad y la pericia técnica que requiere el desarrollo de este tan importante tramo del sistema de carrera docente de la República Dominicana. Por lo tanto, exhortamos a la ADP y a AMPROTED como gremios a que si realmente quieren hacer un trabajo digno y profesional de representación de sus afiliados, a que se posponga el inicio de la observación formal de clases hasta que exista un entrenamiento completo acreditado, con métricas de aprendizaje superadas y pruebas piloto con retroalimentación, y a que primero se realicen pruebas de usabilidad focalizadas, que se complete el entrenamiento de los evaluadores antes de las sesiones de observación, o al menos realizar un piloto previo a la evaluación oficial de la observación de clases y la planificación. Al Ministerio de Educación le exhortamos a que respete la ley y respete a los docentes, porque desde su inicio, obviamente, la evaluación de desempeño docente ha estado plagada de violaciones, de exclusiones y de impericia técnica, lo cual hace imposible que ésta cumpla con los principios de una evaluación auténtica. A los docentes, finalmente, a los evaluadores, les recomiendo que aprendan a exigir y a hacer respetar sus derechos, ya que al final de todo y de todo este desorden, los que van a quedar mal y pagar las consecuencias como más afectados serán ustedes. Por lo tanto, todos unidos debemos decir que esto hay que pararlo hasta que haya transparencia y se nos den mayores garantías en la evaluación de desempeño docente.
Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en EduTalk. Ahora les dejo con la canción que he escrito en defensa del derecho de todos los dominicanos a una educación pública de calidad. Espero que la disfruten. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, aulas sin recursos, en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad de saber. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad,